Entonces, imagínense, hemos estudiado la materia y solo es el 15% de la composición del universo. El 85% aún no lo conocemos y por eso estamos estudiando. Les decía que recientemente se acaba, los físicos y químicos, astroquímicos y astrofísicos, acaban de medir por primera vez la antimateria. Estamos entrando a conocer el universo. Los alienígenas seguramente ahí están y ellos conocen más que nosotros porque ellos se mueven mucho más rápido en la exploración espacial, tienen naves súper rápidas y por eso andan por ahí. Nosotros no tenemos naves con esas velocidades, ¿verdad? Con esas características que se suspenden como helicóptero y que aceleran en fracciones de segundo a velocidades increíbles, ¿no? Es una nueva física, una nueva química que nosotros no conocemos. Y a lo mejor está ahí, en la materia oscura. Entonces, nos dice la física es la ciencia que nos enseña a medir y nos define propiedades. Las propiedades son características de la materia que podemos medir u observar. Todo lo que se puede medir de la materia u observar, porque hay algunas propiedades que no se pueden medir. Por ejemplo, el color. ¿Será que podemos medir el color? Hay unas aproximaciones por ahí, una tecnología que se acerca bastante a medir la intensidad de los colores, el color, pero todavía hace falta mucho en esa. Entonces, por eso es un observable. Hay propiedades que solo es posible observar, no podemos medir de la materia. Pero muchas, la gran mayoría, sí las podemos medir. Medir y cuantificar. O sea, ¿cuánto? Por ejemplo, la masa. La masa es la propiedad de la materia relacionado a su contenido de materia. ¿Mm? Aquí tenemos la definición de propiedad. Característica que nos permite reconocer, distinguir en tipo particular de materia, pero principalmente medir. ¿Qué faltó? Medir. Es una característica que podamos medir. Esa es una propiedad. La química nos permite medir propiedades de la materia en función o en términos de átomos. ¿Mm? Cómo las propiedades de los átomos nos permiten conocer de la materia. Por ejemplo, sabemos propiedades químicas. Por eso estas propiedades se dividen en propiedades químicas y físicas. Químicas y físicas. Propiedades químicas son las que tienen asociada una reacción química. Y las propiedades físicas no tienen asociada una reacción química. Una propiedad física es aquella que no conlleva una reacción química. Por ejemplo, la temperatura de un cuerpo es una propiedad física porque eso no conlleva una reacción. El cambio de temperatura no conlleva una reacción química, un cambio en su composición, porque eso es las propiedades químicas. ¿Sí? Una propiedad química está asociada con su composición y con su estructura. Cuando decimos de qué está compuesto la materia, estamos hablando de su composición. Cuando decimos
de qué está hecho la materia, eso se llama composición. Y se refiere a de qué átomos está hecha esa materia. Y luego, cómo están esos átomos ordenados. Si es que lo están o están desordenados, eso se llama estructura. Cómo está configurado, hoy está de moda con las computadoras, cómo está configurada la materia, cómo están configurados sus átomos dentro de la materia. Esa es la estructura de la materia. Así que las propiedades químicas conllevan una reacción y una reacción conlleva un cambio en la composición. Cuando reacciona es que los átomos se combinan y cambia la composición y cambia la estructura de la materia. Cuando quemamos un papel, por ejemplo, el papel está hecho de celulosa que tiene una composición y una estructura, pero luego de quemarse, voy a escribir aquí la reacción, así, papel, no voy a poner la fórmula química del papel porque para hacerlo más sencillo. Papel más oxígeno, esa es la reacción de combustión. Produce CO2 y agua. Así que el papel, miren, y el oxígeno se combinan y cambian su composición y su estructura, porque se convierten en CO2, que es dióxido de carbono, es ese gas que transpiramos, y agua. ¿Sí? Cambió la composición, porque ahora ya no está hecho el papel, que es celulosa, ni oxígeno, sino que se cambió todo por completo. CO2 y agua, cambió composición y estructura, porque el papel tiene una estructura, el oxígeno tiene una estructura, y ahora el CO2 tiene una estructura diferente, y el agua también. ¿Sí? Esa es una reacción química. Cambia la composición y la estructura. Con las propiedades físicas, no. La materia sigue siendo la misma. Si tomamos papel y lo calentamos, no lo hacemos que se combine con el oxígeno, o sea, no hacemos que se queme, solo lo calentamos, vamos a tener papel, pero ahora caliente, o sea, con un aumento en la temperatura. Sigue siendo papel. ¿Mm? La composición sigue siendo la misma y la estructura también. No cambió su composición y su estructura. Entonces no es una reacción química. Cuando los átomos se combinan, se forman moléculas. Las moléculas están compuestas entonces por dos o más átomos. Es una molécula. Y tienen sus fórmulas moleculares, que es nos da la fórmula nos da la composición, o sea, de qué átomos está hecho, qué clase de átomos tiene. Y hay otras fórmulas que se llaman fórmulas estructurales, en donde nos muestra, además de la composición, la estructura, o sea, la disposición espacial de los átomos. Esta parte del estudio de las moléculas, de su distribución espacial, se llama en química geometría molecular, y lo vamos a estudiar en su momento. Y vamos a aprender a dibujar moléculas, a dibujar sus fórmulas,
básicas y sus fórmulas estructurales, tridimensionales, bidimensionales y tridimensionales. Y pues yo les voy a ayudar a que manejen un programa de computadora en donde van a poder dibujar las moléculas en 2 dimensiones de acuerdo pues a todas las reglas que nos proporciona la física cuántica, porque cuando manejamos los átomos, estudiamos la materia a nivel atómico, entonces eso es física cuántica, química cuántica, mecánica cuántica. Entonces el programita es bien interesante, excelente diría yo, porque dibujamos en 2 dimensiones, en una pizarra, y el programa nos pasa la molécula a 3 dimensiones con todas las características que tienen las moléculas. Entonces ahí tienen unos ejemplos. El oxígeno, molécula de oxígeno, es, que es la combinación de 2 átomos de oxígeno. El oxígeno que respiramos es una molécula, que es una molécula diatómica, con 2 átomos de oxígeno, y se llama oxígeno molecular. Ese es el nombre exacto. Porque si decimos solo oxígeno, entonces nos referimos al átomo de oxígeno. Y el oxígeno que respiramos es una molécula diatómica, combinación de 2 átomos. El agua, pues ya todos conocemos la fórmula del agua, H2O, esa es su composición, tiene 2 hidrógenos unidos a un átomo de oxígeno. La fórmula estructural en 2 dimensiones de la molécula de agua sería esta que estoy dibujando. Y la forma tridimensional sería de la molécula de agua, sería esta. Tenemos el oxígeno en el centro y en los vértices opuestos aquí me salió mal. Bueno, voy a hacerlo así. Porque este hidrógeno va al fondo, pero vamos a hacer así. Son 4, como ven, 1, 2, 3, 4. Pares de electrones desapareados y átomos de hidrógeno. Entonces estos están ubicados en los vértices. Aquí hay uno, aquí hay otro, y el vértice que está aquí atrás, y aquí está el otro al frente. O sea, es una molécula, la molécula de agua es tridimensional y es, forma una V, así, forma una V, pero una dirección oblicua dentro del cubo. Y eso también vamos a aprender a dibujarlo con unas reglas que nos da Lewis. Vamos a aprender a dibujarlo en 2 y en 3 dimensiones y también con el programa de computadora que les he mencionado. Estos son ejemplos de dónde está la química. Química está, en este caso, en los paneles solares. Ahí hay una reacción fotoquímica donde se convierte la luz solar, los fotones de luz, en electricidad. De aquí salen electrones. Entran fotones
entra luz, la luz está compuesta por fotones, y salen electrones, electricidad. En las pinturas, si toda la pintura, todos los colores, hay pinturas de todo tipo, toda composición. Aquí tenemos una luciérnaga, los pigmentos, los colores son los pigmentos, los dye. Esta luciérnaga pues emite luz, esa es una reacción fotoquímica y el proceso se llama fotoluminiscencia o quimiluminiscencia, ¿sí? Y ahí es química. En los medicamentos no se diga, es más, tenemos hasta una especialidad de la química en donde se dedica únicamente pues a hacer medicamentos y a estudiar el efecto que tienen pues las sustancias en el metabolismo del ser humano, que es la química y farmacia. Aquí le llamamos química y farmacia, pero en realidad en otros países se le llama farmacia, es un grado en farmacia. Materias como farmacología, son las que se estudian, a lo mejor ustedes también lleven farmacología. Aquí algunos datos interesantes, son datos de Estados Unidos. Obviamente, pues nosotros no producimos ácido sulfúrico. Uno de los parámetros o indicadores, mejor dicho, que se han usado por mucho tiempo para indicar, fueron indicadores porque indican, nos dan una idea del desarrollo de un país o de un pueblo, es la cantidad de ácido sulfúrico que produce. ¿Sí? ¿Cuánto de ácido sulfúrico produce un país? Entonces, es un indicador. ¿Cuánto producimos El Salvador de ácido sulfúrico? Cero. Aquí no tenemos ni un reactor, ni una planta de ácido sulfúrico. Para que vean ustedes qué lejos estamos. ¿Mm? ¿Y para qué se usa el ácido sulfúrico? Para fertilizantes. Es uno de los precursores básicos de los fertilizantes. Ácido fosfórico es otro que se usa en fertilizantes, aquí está, porque llevan azufre. El azufre es un fertilizante, el fósforo es otro, y el nitrógeno, está el ácido nítrico, veamos si está aquí el ácido nítrico. No, aquí no lo pusieron. Pero bueno, ahí tienen unos ejemplos. Ahora, veamos cómo es que la materia se clasifica. Y primero revisemos o discutamos las tres formas básicas de los estados, y aquí falta algo, estados de agregación de la materia, así se llaman, estados de agregación de la materia. ¿Por qué de agregación? Porque se manifiestan cuando la materia está agregada, o sea, está unida en cantidades grandes, grandes. Estos estados de agregación son el estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido. Sin embargo, se conocen otros más estados de agregación. Hay un cuarto estado de agregación de la materia que es de los más comunes, los que se han hecho más populares recientemente. Plasma. El estado de plasma, así es. Y hay otro estado de la materia,
aparte de este. Acuoso. No, ese es el estado líquido. Hay otro estado más. No, seguramente este no lo conocen. Es el estado, el, bueno, hay dos más. Es que van saliendo nuevos conforme va ¿No avanzando la sería el ciencia. superlíquido, Master? No, los líquidos supercríticos es una mezcla de estos estados. No, es el estado condensado de Bose-Einstein. El estado de Bose-Einstein. Esto es física y mecánica cuántica. Es cuando los átomos, unos cuantos átomos, se condensan, eso es que se agrupan y forman un estado diferente con propiedades diferentes. Y la nanociencia y la nanotecnología también ha dado un nuevo estado. Bueno, hemos redescubierto, ¿no? Un estado nuevo de la materia, como los estados de nanotecnología, nanopartículas, como los fularenos, que tienen propiedades muy diferentes, ¿verdad? Pero todos estos son estados de agregación que depende de cuánta materia haya. Para que lo entiendan mejor. ¿En qué estado creen que se encuentre un átomo de oro? Un solo átomo de oro. ¿Estará en estado de gas? ¿Estará Sólido. en estado líquido o sólido? Cuando, no, no sería sólido, ni líquido ni gas, porque es un átomo. Esas propiedades ya no son las mismas, porque las propiedades se dividen también en propiedades macroscópicas y microscópicas. Los estados de agregación de la materia son propiedades macroscópicas que se manifiestan cuando la materia o los átomos o las moléculas están conglomerados en cantidades grandes, pero un solo átomo no tiene estado definido. Es imposible decir que sea gas, líquido o sólido. Ya vamos a ver por qué. También el color. ¿Qué color tendrá un solo átomo de oro? El color es una propiedad macroscópica que se manifiesta cuando se encuentra la materia conglomerada o agregada en cantidades grandes, enormes, de miles y miles y miles de millones de átomos juntos o de moléculas juntos. Por eso el color no tiene sentido, ni el estado de agregación no tiene sentido cuando hablamos de un átomo, de una molécula. El gas, quiero ver si aquí hay una diapositiva. Ah, aquí está. Los tres estados fundamentales o primarios, los primeros que se conocieron: vapor, gas, líquido y sólido. Dependen de qué tan separados estén los átomos o las moléculas. En el estado gaseoso hay una separación enorme, enorme, entre los átomos o moléculas, si está compuesto de moléculas o de átomos, ese gas, porque hay gases atómicos, como los gases nobles, el helio, neón, argón, criptón, xenón. Pero si comprimimos un gas, imagínense que ese gas lo metemos dentro de un
pistón provisto con un émbolo, así. En el interior tenemos el gas y luego comprimimos, o sea, aumentamos la presión. Entonces vamos a hacer que las moléculas del gas se acerquen y entonces lo transformamos en líquido. En el líquido, las moléculas están cerca que interaccionan entre sí. Ya hay fuerzas eléctricas entre las moléculas. En el estado gaseoso no. Están tan separadas las moléculas que las interacciones, que se llaman fuerzas intermoleculares o interatómicas, no existen. Pero en el líquido sí. Y por eso es líquido. Porque ya hay existencia de fuerzas intermoleculares, que se llaman fuerzas de Van der Waals. Esta la vamos a ver en su momento. Fuerzas de Van der Waals. Se escribe Waals, pero este es un nombre alemán. Y la W se pronuncia como V, Van der Waals. Pero todavía los átomos no están juntos y es posible comprimir más. Si seguimos comprimiendo ahora con más presión, entonces convertimos el líquido en sólido. Y ya ven, como en la figura, que la estructura del sólido ahora, o mejor dicho, que el sólido ahora tiene estructura. Miren, tiene un orden. Ahora los átomos se ordenan, tienen una estructura definida. En el líquido no, hay un desorden. En el gas no se diga, pues están las moléculas libremente. Y en el sólido se ha llegado a tanta la compresión que ahora los átomos o las moléculas están bien juntas, bien, que casi ya no les queda movilidad, pero aún se mueven, aún vibran. Nos dice la física cuántica, la química cuántica, que aún en el cero absoluto de temperatura, los sólidos tienen energía vibracional. Entonces, ¿de qué depende? De que una sustancia sea sólido, líquido o gas. De la distancia o la separación intermolecular. Miren, de eso depende. Entonces, si aislamos una sola molécula de agua, ¿qué podemos decir? Se encuentra en estado líquido, gas o sólido. No tiene sentido hablar de estados de agregación si no está agregada la molécula. ¿Ya ven? Así que hay que pensar en la distancia intermolecular o interatómica y en función de eso es que la materia se encuentre en estado sólido, líquido o gas. Master, Diga. entonces ese estado, bueno, no sé si será un estado, no tiene ningún nombre cuando está la molécula por sí sola. Así es, por eso digo no tiene sentido hablar de estados de agregación porque no está agregada. O sea, no está en compañía de más moléculas. Así que no podemos decir qué color tiene. No tiene sentido dar color porque el color es un estado o es una propiedad macroscópica que se manifiesta cuando la materia está agregada en cantidades grandes. Pero no quiere decir que la molécula de agua no tenga propiedades. Ahora tienen propiedades cuánticas. Propiedades cuánticas, que son otro tipo de propiedades, que estudia la mecánica cuántica. Y que vamos a ver un poco, si es que con eso vamos
con eso sigue, ¿no? Después de estos los temas, cuando discutamos la estructura atómica. La estructura de los átomos es mecánica cuántica. ¿Se recuerdan los números cuánticos? Ahí está, porque los números cuánticos resultan del estudio de la mecánica cuántica. Sigamos con la clasificación de la materia. Se clasifica la materia también en función de, de, de su composición. O sea, ¿de qué está hecho? ¿De qué está hecha esa materia? Y la sustancia, una clasificación es en sustancias puras y compuestos. Las sustancias puras pueden ser elementos, que son los que encontramos en la tabla periódica. Aquí están los elementos, que llamamos átomos también, y compuestos. Las sustancias puras pueden ser, o son, mejor dicho, elementos que solo son de una clase de átomos, y compuestos. Compuestos son las sustancias que son moléculas o que están constituidas por átomos de más de una clase, o por dos o más átomos también. El oxígeno molecular que acabamos de ver es O2, es una molécula, pero también es un compuesto, porque está hecho de dos átomos. Y luego tenemos las mezclas. Las mezclas son las combinaciones de dos o más sustancias, pero que mantienen su propia identidad química, o sea que no reaccionan entre sí. Bueno, en el aire está compuesto de oxígeno y de nitrógeno. Y el nitrógeno también es una molécula diatómica, así. El aire es una mezcla de oxígeno molecular y nitrógeno molecular. Y tiene otros más, en menor cantidad. Oxígeno tiene alrededor del 28% y de nitrógeno tiene alrededor de 78% aquí y 22%. Lo voy a poner así exacto. Lo voy a quitar aquí quizás un poquito, 21%. Y 1% más de otros gases. Ahí están el CO2, los gases nobles, etc. Pero esta es una Buenos días, Mario. mezcla. Tengo una duda. Dígame. Nos has estado hablando de los átomos que se pueden separar, se pueden unir y se pueden superunir en el estado sólido. ¿Qué tiene que ver la temperatura en este fenómeno? Porque si yo pongo a congelar el agua, se me va a convertir en estado sólido. Si yo lo pongo, el estado sólido del agua o el hielo lo pongo al fuego a una temperatura alta, se me va a convertir en agua. ¿Qué tiene que ver la temperatura en este fenómeno? Sí, tiene que ver, o sea, por eso vamos paso a paso, ¿no? Pero le voy a dar una respuesta rapidita. Paso a paso digo porque cuando veamos las propiedades físicas y químicas, ahí vamos a ver los procesos en donde la temperatura tiene que ver. Claro, voy a regresar a la diapositiva anterior, vamos a partir del sólido. Esto es energía. ¿Sí? El sólido, ¿verdad? O mejor, empiezo aquí. Cuando aumentamos la presión al gas que estaba encerrado en el ejemplo que tomé,
Es una manera, es un proceso termodinámico en donde vamos a convertir el vapor, el gas, en sólido, disminuyendo la distancia intermolecular. Pero el aumentar la presión es que estamos dándole energía al sistema. El sistema es nuestro gas. Lo estamos aumentando, dándole energía con aumento de presión. Presión es fuerza por unidad de área. Pero la temperatura también es energía. ¿Mm? También podemos hacer lo mismo, convertir el vapor en sólido con temperatura. Y eso es que si al vapor le disminuimos la temperatura, o sea, le quitamos energía, ahora le vamos a quitar energía, entonces las moléculas calientes, que son las moléculas gaseosas, tienen más energía. Van a empezar a moverse con menos energía. Y eso va a hacer que empiecen a condensarse y se vuelvan líquidos. Y si al líquido le seguimos bajando la temperatura, o sea, le seguimos quitando energía, lo convertimos en sólido. Y podemos hacer el proceso contrario. Ahora al sólido le aumentamos la temperatura, le damos energía. Hacemos que las moléculas ahora adquieran energía cinética, bueno, de todo tipo, rotacional, vibracional y translacional. Aumente, van a empezar a separarse y se van a convertir en líquido. Y si al líquido le aumentamos la temperatura, le damos más energía, entonces se separan más y se vuelven gas. Y aquí voy a aprovechar para explicarles que se me olvidó el estado de plasma. Si al gas le seguimos ahora aumentando la temperatura, pero ahora mucho más temperatura, ionizamos el gas. Y el gas ionizado es plasma. Es plasma. Es lo que hay en la estratosfera en la Tierra. Allá hay gas, oxígeno y nitrógeno ionizado por la radiación que viene del Sol. Ahí está el efecto de temperatura. Es energía, ¿no? Quitamos energía a las moléculas, se condensan y se solidifican. Le damos energía de cualquier forma, ya sea por temperatura o por presión o por otra manera, otra forma de energía. Y logramos convertir sólido a líquido y gas a plasma o de regreso también. Ahora sí. Las mezclas, entonces decíamos que son sustancias, combinaciones, pero en donde no hay reacción química entre estas sustancias. Los compuestos son sustancias que contienen dos o más elementos, pero que se encuentran combinados, o sea, ya se unieron químicamente. ¿Mm? Cuando los átomos reaccionan con otros átomos, se llama combinación. Y lo vamos a ver en enlace químico. Los elementos están solos, aún no se han combinado. Son átomos solos. Ahí tenemos ejemplos de elementos en el literal A, moléculas diatómicas, como la de oxígeno molecular y nitrógeno molecular, compuestos y mezcla de compuestos. Como ven en este último, hay varias moléculas, pero que no han reaccionado entre sí. Es una mezcla.
De los elementos, actualmente se conocen 118 elementos. De estos, pues, el 90% se encuentran en la corteza terrestre y otros en la atmósfera. Y aquí tienen las abundancias relativas entre en la corteza, pues, y en la atmósfera. En el cuerpo humano, es importante, el cuerpo humano está compuesto de 65% de oxígeno, 10% de hidrógeno, eso hace 75%, la suma de estos dos, y eso es agua. Nosotros tenemos 75% de agua. Carbono tenemos 18% y de otros 7%. Esa es nuestra composición. Se puede detallar más, ¿no? En otros es 7% y son miles de compuestos. Esa es la composición básica. Aquí tenemos unos elementos, los más comunes: carbono, hidrógeno, yodo, flúor, aluminios, digo, de metales: el aluminio, el cobre, el hierro, el plomo, el mercurio. De los gases: nitrógeno, oxígeno, helio, algunos metales como el magnesio. Bueno, estos los vamos a ir estudiando poco a poco. Hay una clave para saber si la materia está hecha de mezcla o es compuesto. Las mezclas de sustancias, de compuestos o de átomos, estas pueden separarse sus componentes, los elementos o sus compuestos, por métodos físicos. Eso es como la destilación, que calentamos para evaporar el agua. Por ejemplo, si tenemos una solución con sal, le agregamos sal al agua, mezclamos, agitamos, mejor dicho, y se vuelve una transparente, ya no vemos la sal, pero si calentamos, entonces el agua va a evaporarse, pero la sal no. Y ese proceso se llama destilación. Así que cuando destilamos, volvemos a obtener el agua y la sal. Y la sal es cloruro de sodio. Entonces podemos separar sus componentes por un proceso físico que no involucra una reacción química. Por eso es físico. Eso es clave. En las mezclas, si podemos idear un proceso físico que separe los componentes, entonces esa sustancia era una mezcla. Pero los compuestos, que también son combinaciones o mezclas, vamos a decir así, de sustancias que se han unido, estos compuestos no se pueden separar por métodos físicos. No se pueden separar por métodos físicos. Solamente por métodos químicos. Y esa es la clave. Y el método químico involucra una reacción química. Por ejemplo, un compuesto, la sal, cloruro de sodio, la podré separar en sus elementos, en sodio y en cloro molecular,
por un proceso físico, por más que busquemos en la literatura, no vamos a encontrar un proceso físico que separe el sodio del cloro. Solo un proceso químico. Un proceso químico sí. Aquí tenemos un ejemplo. El agua. El agua será una mezcla o un compuesto. ¿Será que podemos separar el oxígeno y el hidrógeno molecular por un proceso físico? Por más que busquemos, no vamos a encontrar, pero sí por un proceso químico. Y ese proceso químico se llama electrólisis. A través de una reacción química, ahí sí podemos separar. Ese es el ejemplo que está aquí. Entonces, esto es bien importante. Las mezclas pueden separarse sus componentes por procesos físicos. Los compuestos pueden separarse sus componentes por procesos químicos. El agua tiene una composición, que es el porcentaje, es la cantidad y la clase de átomos de que está hecho una sustancia. A eso le llamamos composición. Cuando decimos consiste de 11% de hidrógeno y 89% de oxígeno, estamos dando su composición, la cantidad y la clase de átomos de que está hecho. 11% es la cantidad y la clase hidrógeno. 89% es la cantidad y la clase oxígeno. Entonces eso es bien importante y lo vamos a aprender a calcular las composiciones de los elementos en un compuesto. Es más, por ahí yo, cuando llegue su momento, ¿no?, tengo una aplicación en el celular para que usen también la tecnología, ¿no? Y la tecnología y lo que andamos siempre en la mano es el celular. Hay muchas aplicaciones de química. Por ahí les tengo una que las voy a facilitar el nombre, ¿no? Porque ustedes se la descargan, que les va a ayudar mucho en cuanto a composición y a reacciones químicas. Bueno, esto ya lo... Bueno, pero más importante aquí es la ley de la composición constante o de las proporciones definidas. Esto fue lo que descubrió Lavoisier, porque Lavoisier fue un químico físico francés que descubrió que los compuestos, bueno, que los átomos se combinaban en proporciones definidas, en cantidades exactas de un elemento y de otro elemento. Y a eso se le llamó ley de la composición constante o de las proporciones definidas. Así el agua, acabamos de ver, tiene 11% de hidrógeno y 89% de oxígeno. Y está en una proporción de 2 átomos de hidrógeno por 1 átomo de oxígeno. Esa es la proporción definida. Definida es que no puede ser otra. Porque si es otra, entonces es otra sustancia. Eso descubrió Lavoisier y por eso a él se le llama el padre de la química moderna. Eso fue allá por 1800 y algo. No, finales de 1700. Entonces, por eso es que la química es exacta. Yo les decía, me parece en la primera clase, que se maneja en el ambiente médico y de salud
de que la medicina no es una ciencia exacta, cosa que yo no comparto porque la química es exacta. Y si en el cuerpo humano y en la naturaleza las reacciones son químicas y la química es exacta, entonces la medicina también será exacta. Lo que pasa es que hay tantas reacciones químicas en una enfermedad, que esos son los síntomas, que es la manifestación macroscópica de las reacciones químicas, nos da alergia, nos da temperatura, nos da... Cada síntoma es una o más reacciones químicas o reacciones bioquímicas. Entonces es bien difícil determinar el diagnóstico, ¿verdad?, en función de las reacciones químicas. Por eso es que en medicina se enfoca más en las propiedades macroscópicas. ¿Sí? Decimos, tiene una reacción alérgica, pero allá en el interior, a saber cuántas reacciones bioquímicas están dando esa reacción alérgica. Tiene temperatura, subió la temperatura del cuerpo a 42 grados centígrados, tiene fiebre, a saber cuántas reacciones en el interior están dando energía térmica, calorífica, para que aumente la temperatura. Entonces es muy difícil y por eso es que le llaman que la medicina es una ciencia inexacta. No, nosotros somos los que somos imprecisos porque no comprendemos bien las reacciones bioquímicas que suceden en el cuerpo humano. Creo que nos vamos a quedar hasta aquí, me pasé unos minutos, a lo mejor tengan clase y yo no me gustaría que perdieran clase por mi culpa. ¿Tienen preguntas? No, Master, No importa, Master. no, Master, gracias.